Estamos a punto de hacer un festival llamado No Más Armas Rimas y me llaman, me dicen, no vaya a hacer ese concierto porque van a poner una granada. Y con eso nos quedamos porque ¿qué es lo que vemos en el almuerzo todos? Las noticias. Y las noticias que dicen, pues todas las cosas que entonces la gente le van creando y le van implantando a uno en la cabeza maldad, guerra, odio. Los chicos pues obviamente no le promueven, sea feliz y trabaje en algo que lo haga feliz a usted o estudie algo que lo haga feliz, ¿no? Por lo general siempre le dicen a uno, busque un trabajo o estudie algo que le dé plata. No, yo creo que la educación del país no está enfocada en crear personas felices, sino en mano de obra productiva, sí, productiva para que trabajen en las grandes empresas, pero ¿dónde queda verdaderamente la esencia de uno como persona o ese sueño que de uno tenía de chico? En una canción lo digo, no, huye y busca aquel camino con el que puedas edificar, huye detrás del sueño que de niño pensabas. Un poco tema cultural, pero también es un tema muy personal de cada uno. ¿Cómo voy a conectar el sueño que yo tengo, lo que yo quiero, el propósito? Después de haber pasado por muchos trabajos que no me gustaban y que decía, no, este no es mi lugar, yo me quiero ir de acá, no quiero trabajarle a otros, sino quiero trabajar por mi sueño. Bienvenidos a un episodio más aquí en Adentro Podcast. Hoy tenemos un invitado que, mejor dicho, me mueve las entrañas, me mueve la historia, me mueve el corazón, me mueve los sentimientos. Así que los espero que estén conectados durante todo el episodio. Tenemos aquí a Giovanotti. ¿Cómo estás? Giovanni Nieto. Giovanni Nieto, sí, muchas gracias a ti por la invitación a este maravilloso podcast. Voy a hablar un poquitico de la vida, un poco de los sueños, de todo lo que nos rodea la vida. Bueno, yo quiero que nos cuentes un poquito más. Ya te han conocido como Giovanotti, pero yo quiero que nos cuentes Giovanni Nieto, ese niño de 14 años que, mejor dicho, veía la vida apasionadísima. Papá ya, profesor, compositor, artista completamente. Cuéntanos un poquito más de ti. ¿Qué es eso que tienes adentro tuyo? Bueno, adentro creo que pasión, ¿no? Yo creería que esa es una de las palabras que me identifica, la pasión por la vida, por las acciones y por los retos que la misma vida le va poniendo a uno, Dios y la naturaleza, la Pachamama, que le encomienda a uno una misión desde que nace, ¿no? Entonces estamos ahí como tratando de seguir descubriendo para qué fue que llegamos a este mundo. Bueno, antes de empezar el episodio de hoy, estábamos hablando de dónde vivía, dónde surgió como todo ese sentimiento de decir, tenemos que hablar un poquito más de cómo cuidamos este planeta, cómo cuidamos el mundo, y lo hacemos diariamente con todas las acciones que podamos hacer, lo hacemos con todo. Entonces de ahí es donde surgió todo lo tuyo, y más porque vivías cerca al Jaboque, ¿no? Al humedal Jaboque. Bueno, cuéntanos un poquito más de ese inicio tuyo. Bueno, el Jaboque, un humedal, un cuerpo de agua que hay cerca donde habitamos. Es uno de los pocos humedales que hay en la América Latina y pues que a veces convivimos en espacios naturales, pero no reconocemos, ¿no? No reconocemos la importancia de estos cuerpos de agua, lo que significa para una ciudad como Bogotá y lo que significa también para los habitantes del territorio. Yo creo que el Jaboque tiene mucho que ver con mi historia de vida, con el territorio donde habito, donde también nacieron muchos sueños, ¿no? Y uno de los proyectos más bonitos que me ha dado la vida, que es el Festival Cuida Natura, que es uno de los festivales musicales más importantes de Colombia y de América Latina, el cual ya lleva 13 años y que nació allí precisamente en Engativá, en el Humedal Jaboque. Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, el humedal Jaboque queda en Bogotá, en el barrio Engativá, la localidad 10. Y qué lindo, qué importante que, o sea, aparte de tu vida, que todo lo que te iba conectando, te conectó también el humedal. Fue como un tránsito de, no sé, entre las aves, el ecosistema y parte de la basura que también veías. Y tú dices, ¿qué podemos hacer como para sacar esto y para conectar a las personas y decir, realmente es importante que cuidemos la naturaleza y que vayamos más de lo exterior hacia lo interior? Nuevamente, sí, bueno, el festival nació en el 2010, pero nosotros habitamos en ese territorio desde el año 2000. Entonces,
vi como la transformación de que el barrio era fincas, ¿no? Eran fresales, eran sembrados de fresa, sembrados de papa, de yuca, sembrados de alberja. Entonces, ver posterior pues a la urbanización que ha tenido Bogotá y en especial en Gativá, cómo pasó de ser un espacio, por decir así, rural a entrar todo el tema urbano, ¿no? De cómo el humedal de Jaboque sufrió la transformación de ser un humedal libre a ser un humedal canalizado, eh, para que puedan recibir pues diferentes aguas, tanto lluvias y también residuales, porque hay la responsabilidad también de algunas empresas, de algunas constructoras, ha ido deteriorando este espacio tan importante y pues estamos como en la lucha de poder llevar un mensaje de cuidado, ¿no? Entonces allí nació el festival en 2010, ¿no? Que veíamos nosotros como habitantes del territorio, cómo la gente votaba que colchones, que sillones, Todavía lo hacen. llantas. Entonces me parecía como, me chocó mucho ese comportamiento de la gente, ¿no? Esta pasión nace por mi tío Miguel, que en paz descanse. Él me llevaba a su finca en Mesitas del colegio, y allí fue donde como aprendí a querer el medio ambiente, la naturaleza, el valorar eh, cómo nacían los mangos, los plátanos, que a veces uno en la ciudad, bueno, llega y come el mango, pero cómo es el proceso para que ese mango llegue a tu mesa, ¿no? O a tu barrio. Entonces, desde el valorar cómo sembraban, cómo nacían las frutas, cómo las recogíamos, cómo las servían de alimento y cómo trasladar toda esa pasión por el medio ambiente al lugar donde pues la vida nos puso a habitar, ¿no? Que es en Engativá, y cómo nosotros como artistas podemos dar un pequeño mensaje de sensibilización. No es que pues, digamos ambientalistas, sino somos ambientartistas más bien, Sí. que nos motiva como mandar un mensaje mediante la música, mediante alguna acción colectiva para que la gente valore y también como que sea consciente de que habitamos en un espacio con el medio ambiente y somos uno solo, ¿no? Entonces no podemos desconocer lo que nos rodea, lo que verdaderamente es esencial para el mundo, y es el cuidado del medio ambiente y el cambio climático, que hoy en día es más presente que todo en este mundo, ¿no? Es como el tema cliché hoy en día de todo el mundo, ¿no? Está girando, que se está acabando el agua, se están derritiendo los glaciales, la contaminación en los mares, la contaminación en los ríos, en los humedales y demás, y que pues eso nos va a llevar al caos de la humanidad. Y que en parte cada uno aportamos. Claro, para bien o para mal, ¿no? De que eres consciente y sacas la basura el día que es, a la hora que es, porque esa basura cuando la sacas en los horarios que no es, va a llegar a terminar en un cuerpo de agua, en una alcantarilla, y pues por eso vemos las inundaciones hoy en día, pues vemos como todo este impacto tan negativo que ha tenido la sobrepoblación y la sobreconstrucción en Bogotá y en muchos lados del mundo, ¿no? Bueno, yo quiero que nos cuentes un poquito más Cuida Natura, ese espacio que fue creado desde ti, ¿sí? Tuyo, interno, que dijiste un día como tengo que hacer un festival donde vengan diferentes artistas y lo podamos como promocionar más hacia el cuidado de la naturaleza. ¿Cómo fue o sea, qué idea, en qué momento estabas que se te surgió eso y dijo, vamos a hacer el festival? Bueno, entonces esto nace en 2009, cuando empezamos un proyecto muy bonito que se llamaba No Más Armas Rimas. Esto fue debido a la violencia que había entre estos barrios en Engativá, Pueblo, Garcés Navas, Álamos, Boyacá Real, La Florida y bueno, diferentes barrios que hacen parte de la localidad. Nosotros dijimos, bueno, ¿cómo podemos aportar nosotros como artistas, no? Yo llevo cantando rap desde mis 14 años, 13 años, también por una lucha social, una lucha política, una ideología de transformación social y de qué le podemos dejar a este mundo, ¿no? Creo que cada uno viene con una misión y pues estamos como fortaleciendo esa misión en la cual fuimos encomendados. Entonces nace allí en un proceso que llamaron Más Armas Rimas, estábamos dando clases en un salón comunal, Villas del Dorado, y cuando acabamos de dar las clases nos íbamos por el humedal Jaboque a mi casa donde era el estudio de grabación y donde después de las clases llegamos al estudio a grabar, a componer canciones. Entonces veníamos caminando por el humedal y en esas caminadas veíamos cómo la gente sacaba y botaba la basura al humedal y cómo sacaban llantas y la botan allá, los niños jugando a matar las aves, jugando con caucheras a matar los curís, que para ellos eran ratas, pero no eran ratas. Ujú. Entonces como era como ese choque, entonces yo decía, uy, pero no puede pasar. Entonces decíamos, hey, vea la gente cómo está botando la basura. Entonces nosotros empezamos como
¿Por qué botas la basura diciendo la basura? Ay, ¿usted qué le importa? No es sapo. Entonces como que genera un choque en que está bien y que está mal, ¿no? Entonces, desde ahí nos decimos de que nosotros podemos hacer como artistas acá que habitamos el territorio para poder, como decirles a la gente, "Hey, sea un poquito consciente, recicle en casa, no todo es basura". Entonces ahí nació la idea de crear un festival artístico desde el rap y desde los movimientos urbanos, el cual en su concepto, ¿sí? Tuviera presente reciclemos, cuidemos el agua, cuida el medio ambiente. Entonces desde ahí se nombró como Festival Cuida Natura, como los artistas que promocionamos el cuidado del medio ambiente. Y desde ese año hasta la fecha empezamos como a seguir esta lucha, ¿no? Gestionando recursos por un lado, gestionando tarimas, escenarios, sonido, artistas que quisieran estar, promocionar su arte y aparte de eso mandar un mensaje en sus presentaciones, ¿no? Porque bien se sabe que los artistas eh, son muy influenciadores en las personas, Las ¿no? personas. Sí. Tanto como puedes decir un mensaje, matar y robar está bien, como cuidar el medio ambiente también está bien. Entonces, ¿cómo aprovechamos el micrófono, el sonido y la gente que está ahí para decirles, cuida el medio ambiente, cuida el medio ambiente? Y de a poquito sembrar esa semilla de conciencia en las personas que pudieran asistir, tanto artistas como entidades y como público en general que fuera a los festivales. Entonces, desde ahí nació esta idea, tuvimos muchos apoyos de gestión, ¿no? También amigos que le creyeron a la idea. El Politécnico Gran Colombiano le creyó, un día nos prestó el sonido con los practicantes de sonido en vivo de la universidad, nos prestó todo el sonido, llevamos un sonido espectacular a la Riviera. Allí pudimos montar un escenario, el IARTE nos prestó el escenario móvil y allí logramos montar como el primer evento, ¿no? Barrio La Riviera. Entonces, al momento que habían hartos artistas que llegan a un barrio donde pues en los barrios por lo general no llevan muchos eventos de arte, ¿no? Se centralizan que en el Simón Bolívar, que en los eventos que hacen las alcaldías, en las plazas centrales. Entonces llevamos el evento a un barrio popular con un mensaje ambiental Un mensaje diferente. y articulando a la empresa privada como la universidad, a la empresa pública como es el Instituto Distrital de las Artes, a artistas también que hacían parte y que querían promocionar su disco, pero aparte, bueno, yo tengo que promocionar el disco, pero en medio de tu show, cuida el agua, cuidemos el medio ambiente, reciclemos. Y ya no se les quita nada. Y ahí también empezamos a sembrar la semilla en los artistas. Desde ahí empezó y desde ahí como que el compromiso hoy nos fue muy bien. Fueron 800 personas al primer festival, al otro año volvimos a hacer, ya entonces había más gente que le creía. Después de estos años seguíamos golpeando puertas a ver quién. Y de un momento a otro los artistas ya no teníamos que buscar artistas, sino artistas, hey, ¿cómo hago para participar en el festival de ustedes? Artistas famosos. Ya te llegaban. Claro, entonces yo decía, uy, entonces estamos como por buen camino porque hay gente que quiere estar en el festival, aparte por el mensaje, es porque siempre había buen público, siempre había buena tarima, buen sonido y aparte pues se promocionaba el cuidado. Eso es lo importante de seguir con la idea, ¿no? Porque siento que hay veces uno tiene una idea y se queda como ahí y dice, pero ¿será que esto sí lo van a entender la gente? Normalmente venían unas letras de rap, pues diferentes, y tú venir a romper el esquema y decir, no, pues quiero venir con unas canciones de rap, pero quiero crear conciencia para las personas, entonces es como seguir construyendo esa idea y no como derrumbarte en el camino. Y esa idea la has ido construyendo y formando y volviendo más fuerte ya después de más de 20 años de trayectoria que tienes. Sí, como artista ya más de 20 años, 24 años ya como artista. Y el Festival Cuida Natura, 13 versiones, algunas muy lindas, otras muy sufridas, otras que hemos hecho ahí sí como la palabra coloquial, con las uñas, pero más que con las uñas es con el amor, ¿no? Y con el saber que sí se puede. Simplemente es como ser persistentes, tercos también, y también luchando contra ese cambio, ¿no? Ese cambio de que si tenemos una tremenda sonido, aprovechémoslo para mandar un mensaje de paz, de amor, de esperanza, de cuidado y pues aprovechar todas las oportunidades que hoy en día el arte nos ofrece para poder mandar un mensaje a las nuevas generaciones y ya como papás también esa responsabilidad de que le vamos a dejar al mundo aparte de venir acá a disfrutarlo, ¿no? Es como ¿qué vamos a dejarle a los niños? ¿Qué le vamos a dejar a las familias? ¿Qué le vamos a dejar a los que vienen, no? Y pues hay muchas personas que no les importa finalmente. Pero el artista es muy egocéntrico en su quehacer, ¿no? Me considero también de pronto egocéntrico en algunas partes de mi arte, pero sí como preocuparnos por el general. Somos un solo ser, ¿no? Finalmente, ¿no? Somos
creación de la naturaleza y acá estamos y pues no podemos pasar desapercibidos en este plano, ¿no? Entonces es como, ¿qué podemos hacer para aportar al mundo y poder también fortalecer nuestras vidas? Bueno, yo no sé si tú de pronto has visto tu vida como una montaña rusa, donde hay veces has estado arriba de la montaña y de un momento a otro has bajado la montaña rusa. eh, Como que nos cuentes un poquito esos picos que has llegado hasta arriba, qué aporte le has generado también a la sociedad y cómo te has sentido tú desde el ser. Bueno, pico sigo ya como los sueños, ¿no? Yo lo veo más que todo como los sueños. Bueno, esa meta que tengo, yo tenía una idea y un sueño. Cuando fui a mis primeros eventos y festivales, yo quería cantar en el Festival Hip Hop al Parque. Yo en 2005 empecé a ir a estos festivales en la Media Torta, después ya lo pasaron a Simón Bolívar y yo iba al evento como asistente y yo decía como que, uff, qué bacano uno poder Estar ahí, claro. cantar en ese evento, ¿no? Que la gente, yo me dibujaba, yo cogía un cuaderno y me dibujaba cantando, hacía la tarima y hacía muchas cabezas abajo y hacía como manitas arriba. Entonces yo me imaginaba como que proyectaba que quería estar en una tarima y quería que la gente alzara las manos y que escuchara lo que yo escribía. Entonces allí nació eh, ese sueño de poder montarme a un escenario profesional. Eh, 2005 tuve la idea, 2006 pasé a la convocatoria, que esto es un proceso de convocatorias y de documentos y de hacer audiciones y demás. Ese año no pasé. Y yo, joder madre, me desilusioné, me Te puse muy triste. desmotivaste. Claro, pero entendí que tenía que poner una disciplina a mi arte para poder llegar a ese escenario, porque obviamente nada es fácil, ¿no? Nada es, o sea, todo a nadie le regalan nada. Entonces hice el ejercicio, me preparé durante 1 año y medio haciendo ejercicio, ensayando, practicando, componiendo y le metí todas las ganas y decía, yo quiero verme en esa tarima y lo declaré. Y creo que declarar algo en la vida es muy importante, ¿no? La ley de atracción. Vi Total. también esa Y es película, que Ley de además tú Atracción. ficcionarte, dibujarlo, o sea, como que Mm, todo eso aporta, tú escribirlo, Sí, ya lo sientes parte tuya. tal cual yo dije, yo que me voy a subir ahí. Tenía una novia en ese tiempo que me decía, ay, no sea tan iluso que usted no sube. Y hoy en día me ve las historias, sí, cantando los eventos, entonces me parece curioso. También como esas, cuando te dicen no, creo que a ti te motiva o te desmotiva. En mi caso fue como que me motivó mucho a poder llegar allí. Entonces me preparé 1 año y medio juicioso, sin tomar, sin fumar cigarrillos, sin fumar absolutamente nada, sí poniéndome, no saliendo a fiestas y demás. Y llegué al 2007, presenté la audición y pasé. Entre muchísimos artistas pasé, de últimas, pero pasé. Pasa. Y yo dije, bueno, entonces me sirvió ese 1 año y medio de juicio para llegar a este escenario. Pasé, canté en este festival y eso fue como el clic que hizo en mi vida poder subirme a estos escenarios, poder llegar a cumplir un sueño y una meta, que era llegar a cantar en este festival, que me pagaran por mi arte, por poder presentarme en un escenario. Entonces allí yo dije, hey, pude hacerlo, ¿no? Si yo pude hacerlo, cualquier persona puede hacerlo, simplemente hay que meterle disciplina, meterle constancia y soñarlo. Entonces allí logré mm, llegar a este escenario y desde ahí como que cambió en gran parte todo lo que yo visionaba en la vida. Entonces empecé a crear mi primer disco allí, en 2008 salió mi primer disco, Evolution One, bajo el sello de Sohai Records. Entonces ya estaba con una organización, ¿no? Ya con un sello disquero que podía como apoyarme y darme luz y enseñarme, ¿no? Porque en el mundo de arte no es solamente hacer el arte, es también tú saber que hay un mundo, ¿no? Un mundo donde existen que regalías, que composición, Sí, que los aprender dueños de todo los ese derechos, mundo. sí, y que a veces como que uno de artista es muy romántico y uno, no, pues yo canto. Sí, Pero entonces, ¿dónde queda el tema de los derechos? ¿Dónde queda el tema de cómo promocionamos y más que en ese tiempo no existía, no estaba muy, pues existía Internet, Messenger y eso, pero no existía así como el boom de las el redes boom de las sociales. redes sociales y que la monetización y que los derechos y que registre, que la distribución, eso no existía. Nosotros sacábamos CDs y los vendíamos CDs, vendíamos copias, vendíamos 100, 200, 300, 400 CDs en eventos, a los amigos, a las personas que escuchaban música y era más orgánico, ¿no? Era más difícil conseguir la música. Uno para escuchar una canción o para escuchar un disco, venían amigos de Estados Unidos, traían discos, traían cassettes y era como la manera en la cual nosotros podíamos como escuchar música verdaderamente y como llegar a acceder al arte, ¿no? A través o el evento en vivo
o de la música que traían de Estados Unidos, y los afortunados que tenían Walkman o Discman en ese tiempo. Eran O afortunados. claro, total, imagínate uno comprar un equipo de sonido Aiwa con casetera y con bandeja de CDs, de 5 CDs o de 2 CDs. Eso eran personas que en ese entonces tenían condiciones Así económicas que para hacerlas. si nos ven y tenían alguno de esos dispositivos, eran los Play de la época. Claro, tal cual, eran los gomelos los que tenían la oportunidad de acceder a esa tecnología, ¿no? Finalmente, ¿no? Nosotros venimos también de barrios populares y pues no somos pobres, ¿no? O sea, venimos de barrios populares con unas condiciones económicas diferentes a las otras personas que puedan tener acceso a la tecnología, y así fue llegando la tecnología acá a Colombia, ¿no? Tanto en computadores, en celulares y entre otras. Entonces creo que eso fue muy importante para mí, poder llegar a soñar que algún día podía estar ahí impreso en un CD o en un cassette. Entonces ahí apenas mi familia pudo comprar un equipo de sonido, empecé con mis primeras grabaciones. Entonces ponía en uno la pista y en el otro ponía a grabar. Eran dos caseteras que tenían los equipos, ¿no? Una ponía la pista, conectaba el micrófono al equipo, y en el otro grababa encima de otros cassettes, ¿no? En tiempo, problemas con mi papá, porque le regrabé encima de sus cassettes, que tenía una colección de cassettes impresionantes, y más de la mitad de esos cassettes estaban grabadas con grabaciones mías o con freestyle o con música que escuchaba. En ese tiempo había una emisora muy importante que era Reino Clandestino, que eran todos los sábados, daban rap, ¿no? Y era el momento donde todos los que nos gustaba la cultura del hip hop, podíamos escuchar noticias, ¿no? Este artista sacó un disco, el grupo de Bray, no sé qué, va a haber un evento en tal lugar. Entonces era donde uno se informaba, donde había un evento, donde había un concierto, porque en ese tiempo, como te digo, si no hay internet, ¿de qué manera? Era el voz a voz o Reino Clandestino, que era el que nos daba la información de los eventos, o eran los afiches pegados en la pared. Entonces le mando un saludo a Caoba Nickel también, que fue el creador de esta grandiosa emisora, y que hoy en día está en podcast. Hoy en día está en podcast Reino Clandestino. Entonces me parece maravilloso, porque la verdad Caoba Nickel fue una de las personas que sin él saberlo, creo que no lo sabe, ¿no? Algún día se lo manifesté en una fiesta que nos encontramos, y le decía: "Ay, ¿cómo cambiaste la vida mía al momento de que tú ponías canciones, de que dabas información, que es una cultura gigante, ¿no? En Estados Unidos es una cultura gigante, y en América Latina hoy en día es la meca del hip hop. Artistas en eventos, en agrupaciones de breakdance, de graffiti, DJs importantes. Entonces se convirtió como en un promotor de la cultura, esta emisora, un Reino Clandestino, que la dan por la Radio Nacional de Colombia. Y todos los sábados era la cita para escuchar Reino Clandestino. Esa era esa cita. Esa era la cita. Todos los sábados nos reuníamos en la casa de un amigo que se llama Mr. López. Allí nos encontramos todos los sábados para escuchar Reino Clandestino y grabar, porque nosotros aprovechamos para grabar todo el programa, porque ahí era la única manera de escuchar esos temas caletos en ese tiempo, y poder escucharlos entre semana, y esperar el otro capítulo para seguir grabando, y esperar el otro capítulo para seguir grabando, y conocer la cultura, conocer las canciones, conocer lo que significaba este movimiento, pues, en la vida de los jóvenes de esta época. Entonces creo que eso fue muy importante para todos los que iniciamos en la cultura hip hop fuera de redes sociales en esos tiempos de los 2000. Esas eran las redes sociales de antes. Tal cual. Pequeñas acciones que suman, que van sumando a las personas, como una acción que tú me contabas ahorita, y es ese profesor que por X o Y motivo te dejó una trompeta en la casa y tú empezaste a tocarla, y desde ahí como que empezaste a avivar más ese sentimiento que tú tenías y te conectó y dijiste, bueno, esto sí es lo mío, esto es lo que me gusta. Esas son las pequeñas acciones que uno hay veces ni siquiera se da cuenta. Claro. Recuerdo mucho al profesor Fernando. Me decía: señor Nieto, usted es muy bruto para matemáticas. Y él le sembró a uno el chip de que uno era bruto para matemáticas. Y en un momento me lo llegué a creer, porque no me iba bien, claro, porque no, a mí me chocaban las matemáticas totalmente. O sea, un saludo para Fernando, para su esposa Esperanza, que era la profesora de inglés y español, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo este man me desmotivó? Y cómo llegó otro profe de música a decirme: hey Nieto, tú eres capaz de hacer música. Él era el director de la banda marcial del colegio donde yo estudiaba. Yo tocaba la granadera, tocaba el redoblante, tocaba la timba, y quería tocar trompeta, pero en ese tiempo, pues, las condiciones económicas, pues una trompeta valía mucho para uno poder llegar a tener, pues, la posibilidad de comprarla, ¿no? Entonces un día, Nelson Guacaneme, un saludo para Nelson Guacaneme, que también sin quererlo, yo creo que ni siquiera lo pude imaginar, pero al momento de que él me prestó una trompeta un día y yo la llevé a mi casa y pude tener 8 horas una trompeta en mi poder, fue algo como que
Recuerdo mucho que tenía los labios supremamente hinchados porque no paré de tocar. Y los No, vecinos. no, sí, claro, los vecinos, aprender la entrada de los mariachis. Pa, 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 para, pa, 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 pa. La toqué, no sé, unas 50 veces en esa noche. Y ya eso me chocó porque ay, yo fui capaz de tocar trompeta y la vida, yo lo quería tanto, volvemos a traer a la ley de atracción, ¿no? Sí. Y después cuando vi la película El Secreto, yo dije, ay, mira, eso fue lo que me pasó. Yo quería tanto la trompeta que ese día por cuestiones de la vida, él me la prestó, la llevé a mi casa y dije, bueno, puedo atraer esos momentos. Y así he empezado a traer muchas cosas de mi momento. Y yo dije, yo quiero ser un profesor como él, que con una simple acción pueda cambiar la vida de alguien. Y en 2013, bueno, en 2009, donde empecé las escuelas de formación de hip hop allí en Engativá, era como eso, ¿no? Tú qué sabes y qué puedes compartirle a la otra persona. Porque había también el otro concepto, ¿no? De que yo sé algo y no. Eso es caleto y yo no lo comparto con nadie, ¿no? Y con la música. No, es que esas canciones son muy caletas y yo no las quiero compartir con nadie. Entonces estaban esos dos puntos. Puntos. El que quería mantener todo caleto y el otro que quería compartir lo poquito o lo mucho que sabía. Y yo me fui por este bando de querer compartir como esa felicidad que le da a uno el arte y la música y en 2013 me llegó una oportunidad laboral muy importante en un programa de formación artística de la ciudad que a mí me cambió totalmente la vida, ¿no? El poder compartir con otros jóvenes lo poco o mucho que yo ya sabía, el ayudarle a componer una canción, el decirle, hey, tú eres capaz de subirte a un evento si quieres, puedes hacerlo. Simplemente hay que meterle disciplina, hay que meterle amor y hay que atraer ese momento, imaginarse esos momentos. Y entonces en 2013 esta oportunidad me dio la oportunidad de conectar y compartir con muchas personas, con niños de colegios, con jóvenes que andaban en problemáticas de drogas, de pandillas, con habitantes de calle, con personas en situación de discapacidad, con indígenas, con diferentes poblaciones donde, no sé, la vida me dio un don, Dios, la naturaleza, la Pachamama, la persona que ustedes crean, eh, me llegó ese don y esa pasión, pues, después de haber pasado por muchos trabajos que no me gustaban y que decía, no, este no es mi lugar, yo me quiero ir de acá. Yo no quiero trabajar no sé, mensajero, no quiero trabajar en un almacén de cadena, no quiero trabajar la otra, sino quiero trabajar por mi sueño y poder de pronto aportarle a la vida de cada persona, ¿no? Porque cada persona tiene también sus procesos internos, ¿no? Y que a veces una acción mínima o una acción artística puede transformarle su vida, ¿no? A mí me la transformó un profe y yo creo que de pronto, no sé, en más de, ¿qué te digo? No sé, yo he dictado a más de 1000 personas, yo creo, clases. Creo que a algunos de ellos le dio haber quedado alguna semillita de que si lo sueñas es posible. Y es que además, como tú venías diciendo, has conectado también el trabajo con lo artístico, o sea, siempre te lleva hacia tu ser artístico, hacia eso que tienes que dar y esa persona que tú eres, servir, ofrecer todo lo que tienes, todo el conocimiento que tú tienes en tu cabeza, tú dices, a mí que me cuesta compartírselo a las demás personas. Claro. Y todas las clases que has dado hasta el momento, los niños que has cambiado también hasta el momento, eso es magia para ti. Eso, por ejemplo, lo que hablábamos de pronto antes, puede que uno no sea famoso, pero depende de qué es famoso para ti. Tal cual, yo creo que el arte es tan hermoso y tan amplio que existe desde los que quieren ser famosos como los que quieren simplemente compartir momentos, ¿no? Y de pronto ver la sonrisa en un niño que pudo tocar un tambor o de pronto que pudo tocar una guitarra. A mí me llena mucho más que de pronto, no sé, desaparecer en una revista o aparecer en un medio de comunicación o algo, ¿no? Entonces creo que el arte en todo ese esplendor tiene muchas aristas, ¿sí? Desde la persona que quiere llevar su arte egocéntrico, de pronto de su arte personal, a escenarios y que la gente les guste sus canciones, como también nosotros poder hacer un proceso formativo y llevarlos a esos niños que si bien no son artistas, llevarlos a un escenario a que se sientan artistas por un momento, que se sientan importantes, que su voz valga, que su voz sea tenida en cuenta, de que su familia, aparte de verlo en la casa como su hijo, pueda verlo en un escenario como un artista. Creo que
eso también llena. Y a mí me ha llenado mucho desde que compartí, llegué a momentos top de mi carrera donde quería estar en grandes escenarios y que la vida me llevó allá con la disciplina. Y también como yo a través de la formación y del compartir conocimiento, del crear una canción en colectivo, también le puedo dar felicidad a una persona y también poder ser feliz yo. Entonces, Exacto, eso es lo más importante. claro, entonces ahí, claro, estuve también en el medio con muchos artistas famosos, con actores famosos, presentadores de televisión y también probé como las mieles de la farándula desde el detrás de bambalinas. Yo decía, ay, ¿será que esto es lo que verdaderamente yo creo, yo quiero? ¿Sí? O verdaderamente qué quiero desde el arte, ¿no? Porque pues el arte es muy subjetivo, ¿no? Desde las personas que quieren tener millones de oyentes y quieren ser millonarios en efectivo, pero qué es ser verdaderamente rico en el mundo, ¿no? Tú sentirte bien con lo que haces o compartir y que otras personas sean felices, que otras personas digan, uy, profe, gracias por haberme enseñado a tocar la guitarra. A mí me llena mucho de eso, Por ¿no? eso. A mí me llena mucho eso y pues quizás otras personas lo llenen otras cosas, ¿no? Y pues finalmente el dinero es efímero, ¿no? Entre más lo buscas, menos llega y cuando no lo buscas ahí va llegando. Entonces veo el arte desde ese punto, desde el arte de compartir, de hacer música y de verlo desde un lado desinteresado. Como no hay nada más valioso y más rico, más, no sé, más mágico que tú verle el brillo a esa persona, a ese niño que tiene un sueño y tú decir, ese fuego que tiene interno, de pronto también te traslada a tu niño de cuando tenías tu fuego interno y decir, me quiero comer el mundo, quiero hacer un mundo de cosas, pero también quiero aportarle a la sociedad, también quiero aportarle a las personas que están a mi lado. Y yo creo que eso siempre te lo ha traído la sociedad, el tiempo, el momento, como cuando estabas en el barrio, en Engativá puntualmente, y tú decías, entre los bandos de varios barrios, todos se comunicaban como tal persona se va a agarrar con tal persona y tú eras como el intermediador, el que escuchaba, ni siquiera estaba aquí ni allá, como que el intermediador de ambos. Cuando te dijeron esa vez, no vayas a hacer el concierto o el festival o el toque en tal lugar porque te van a poner una bomba, ¿qué sentiste en ese momento? No, pues desilusión y mucha tristeza, porque sí, como te digo, yo era desde el lado artístico, ¿no? Que hacía fiestas, hacía conciertos y también era artista. Entonces me hablaba con los bandos de un barrio y también me conocían los bandos de otro barrio. Y yo empecé, bueno, en todo ese periodo formativo desembocaba en un festival que se llamaba No Más Armas Rimas. Fue el cierre pues, de un proyecto que estábamos promocionando la paz en el territorio de acuerdo a todas esas dinámicas que estaban pasando allí, ¿no? De los jóvenes rebeldes, la delincuencia, el consumo y la, como la propiedad del territorio, ¿no? Esas fronteras invisibles que a veces se creaban desde esas Desde miradas, el ego. desde el ego también y desde el chacho del El yo barrio, soy. sí, tal cual. Entonces, un par de días antes de hacer un festival habían pasado unas cosas ahí, una guerra, sí, por territorio, ¿no? Entonces, estábamos a punto de hacer un festival llamado No Más Armas Rimas y me llaman, me dicen, no vaya a hacer ese concierto porque van a poner una granada, porque iban a ir a cantar unas personas de un barrio y que eran enemigos del otro, entonces sabían que iba a ir ahí, y el concierto era como en la mitad De de eso. todos esos barrios, sí. Entonces yo dije como que, uff, yo soy el organizador del evento, soy el responsable, soy el que alquilo el salón comunal, el que va a llevar el sonido, el que va a llevar a la gente, el que... Entonces yo dije, no puedo permitir yo embalarme y de pronto ganar un problema grande por esto. Entonces ahí decidí cancelar el concierto. Dije, no podemos hacer el concierto, menos mal que no lo hice porque pues me hubiera metido en un problema, quizás hubiera podido ser verdad o no hubiera podido ser verdad también lo de la granada, pero conociendo a los perfiles de los que dijeron, totalmente sabía que iba a ser verdad. Entonces esto me generó como un choque mental desde que cómo podemos aportar, porque estas guerras finalmente son a veces por falta de oportunidades, ¿no? Por falta de ejemplos, por falta de sueños que en los chicos pues obviamente no le promueven, sea feliz y trabaje en algo que lo haga feliz a usted o estudie algo que lo haga feliz, ¿no? Por lo general siempre le dicen a uno, busque un trabajo o estudie algo que le dé plata. Que le dé plata. Y esa cultura sí estaba mucho arraigada dentro de esos barrios porque también soy de Engativá.
yo tenía unos amigos, perdón, y te completo ahí la historia, yo tenía unos amigos donde el sueño de ellos era ser narco o ser como el escolta del narco, porque pues eso era lo que les iba a dar plata y ya, e iban a estarse como en el bando seguro, ¿sí? Tal cual. No en el otro bando, sino en el bando seguro. Entonces siento que es un poco tema cultural, pero también es un tema muy personal de cada uno. Mm, ¿Cómo voy a conectar el sueño que yo tengo, lo que yo quiero, el propósito? Ahí es donde viene la importancia de que como que descubramos bien adentro cuál es ese propósito que nos conmueve desde pequeño y que lo vayamos alimentando todo el tiempo y que le vayamos dando candela todo el tiempo, pues para que se mantenga ahí vivo, porque en sí eso es lo que nos sigue motivando en la vida. Tal cual, sí, y pues que también la educación, ¿no? Yo creo que la educación del país no está enfocada en crear personas felices, sino en mano de obra Producción. productiva, Ujú. sí, productiva para que trabajen en las grandes empresas, pero ¿dónde queda verdaderamente la esencia de uno como persona o ese sueño que de uno eh, tenía de chico? En una canción lo digo, ¿no? Huye y busca aquel camino con el que puedas edificar, huye detrás del sueño que de niño pensabas. Entonces, ¿dónde queda el sueño de niño que teníamos de niño? ¿No? Todos los niños, cuando tú preguntas hoy en día, ¿qué quiere ser? Futbolista, bombero, enfermero, veterinario. Pero para llegar a esos sueños, ¿qué toca hacer? ¿No? Si no eres de una buena familia que te pueda dar la educación para ser doctor, pues no vas a tener la oportunidad, ¿no? O otros sueños son, no, yo quiero irme al ejército porque quiero aprender a manejar armas y dar bala. Y pues eso es está como arraigado culturalmente, ¿no? Y también venimos de unas épocas de guerra marcadas por gobiernos que esa fue su bandera, ¿no? La guerra, el terrorismo, los carros bombas, el narcotráfico, y pues que obviamente está como implícito en nuestro ADN, ¿no? De que queramos ser el chacho del barrio, el jíbaro, el narco, pero más allá de esos sueños que nos plantean, porque en las noticias, solamente en las noticias también es una escuela para todos, ¿no? La formación, tú prendes un noticiero y todas las noticias son negativas. Lo único medianamente positivo son los deportes, ¿no? Que Mariano Pajón ganó la carrera, no sé qué, que Nairo Quintana, pero el resto no. Una bomba se descubrió, no sé qué. Un conductor mató a cuántas personas. En tal lado secuestraron a no sé quién. Mataron a la niña, no sé qué. El novio de esta nena lo mató, la mató. Él no sé qué. Entonces es como un bombardeo a todo momento de todas las cosas malas que pasan. Pero entonces, ¿por qué todas las noticias buenas que pasan en este país? Porque este país es hermoso, en este país hay cosas positivas, ¿no? El café, el arte, los eventos, las personas que están representando el país afuera, no son noticias que son tenidas en cuenta. Entonces, la educación también desde nuestros abuelos a nuestros padres han sido noticias negativas. Y con eso nos creamos porque ¿qué es lo que vemos en el almuerzo todos? Las noticias. ¿Cierto? Y las noticias que dicen, pues todas las cosas que toda la gente le van creando y le van implantando a uno en la cabeza maldad, guerra, odio. Sí, como ese chip se lo van alimentando a uno de todo lo que... Entonces yo desde hace como unos 15 años dejé de ver televisión. O No como me gusta. dentro de una letra que tienes, dentro de una canción que tienes, una letra dice, comprendí que la vida la pinto del color que yo quiera. Sí, la vida yo la pinto del color que quiera. Y asimismo, creo que cada uno debe pintar su vida y su día y su caminar del color que quiera, ¿no? Obviamente siempre quieren personas que sea blanco y negro, ¿no? Pero uno se pinta el camino y el sueño como uno quiera, ¿sí? Y obviamente no todo es color de rosa, ¿sí? No todo es bonito en la vida porque venimos de historias machistas, de abuelas maltratadas por nuestros abuelos, de ese machismo que va arraigado y que lo normalizamos. Ay, no, es que él me pega, pero pues es que él es mi esposo, ¿no? Y eso lo venimos normalizando. Entonces, ¿cómo empezamos a pintar y cómo empezamos a darle a nuestros hijos y a las personas con las que compartimos unos colores diferentes, ¿no? Distintos matices? ¿Cómo podemos pintarle? Pues obviamente no desde lo surreal, sino desde lo aterrizado y lo real, que es la lucha, ¿no? También para uno poder llegar a vivir de lo que uno le gusta o lo que verdaderamente lo apasiona, es sacar de adentro esas cosas bonitas que uno tiene y fortalecerlas, ¿no? Porque como todo es un yin yang, tenemos cosas bonitas y cosas feas que pues es inevitable uno también, porque, ¿qué te digo? Venimos de un ADN y venimos limpiando generaciones
limpiando linajes, limpiando todas esas cosas que no queremos para nuestras vidas y pues así mismo eh, no es imposible, pero es un trabajo de querer ser mejor, de querer que nuestros hijos sean mejores, y también hoy en día con todos los medios de comunicación, con las redes sociales, con todo lo que nos vende, que es verdaderamente lo esencial, ¿no? Tener un buen cuerpo, tener unas figuras perfectas y nos los van implantando en el chip, ¿no? La música que hable de sexo, de drogas, de mujeres, eso es lo más bacano. Entonces como que uno dice, ¿qué es, no? Es muy confuso toda esta sociedad. Entonces como buscar uno la esencia en uno y poder transmitirla, creo que es el reto. Y siento que esta generación viene de un trabajo muy interno donde estamos limpiando, limpiando, limpiando todas esas generaciones pasadas y lo que hablábamos antes de qué lindo que tú en este momento, porque venías de momentos donde tenías doble trabajo o hasta triple trabajo, donde estabas en una empresa, mejor dicho, de tiempo completo, pero también donde compartías los sueños con esa empresa te logró cuadrar unos horarios para que tú siguieras también con tu sueño, con tu propósito, con tus metas, con todo lo que te conmovía. Y qué bonito es llevarte al hijo al trabajo y que el hijo también comparta y conecte todo lo que tú tienes. Tú tienes 3 hijas, Sí, 2 niñas sí, y sí. un niño. Entonces, qué lindo cuando tú puedes como que hacer partícipe porque la familia siempre está dentro del trabajo. Tal cual. O sea, así uno no lo quiere y tú dices, no, es que yo me voy para para la oficina y yo trabajo de tal hora a tal hora, pero igual tu familia siempre va a existir, tu hijo de pronto se va a enfermar, tú tienes que correr para el médico o tienes que correr para las entregas de boletines o tienes que correr para lo que sea, pero qué bonito es estar y también darle el tiempo y la oportunidad de que tu hijo comparta contigo. Tal cual, sí, la verdad soy muy bendecido por la vida y eh, desde los trabajos comunes, ¿no? Yo trabajé en almacenes de cadena también, siendo operario y allí a través de mi talento también logré como darme a conocer en el trabajo Porque no lo dejaste de no, lado. no porque ya uno teniendo hijos no puede dejar el trabajo, y también uno como ser humano necesita sus cositas, ¿no? Que para invertirle a su música, porque grabar no es gratis, hacer videos no es gratis, comprarse la ropa para los videos no es gratis, hacer miles de cosas, ensayar, todo conlleva una inversión económica. Entonces, ¿cómo no dejas tu sueño aparte y aterrizando en una realidad que es económica y cómo piloteas eso con la familia, ¿no? Entonces, la responsabilidad del hogar siempre es muy importante. Bueno, Giovanna, yo quiero que nos cuentes cómo fue que surgió Cachaqueo. Bueno, el cachaqueo. Cachaqueo, como productor musical, también soy productor musical y como productores musicales creo que uno de los retos más grandes es uno encontrar una identidad sonora. ¿Sí? Entonces, como todo lo que me ha dado la vida, desde la banda marcial, desde las bandas de música andina, desde las bandas de cumbia que he tenido, salsa, también he cantado salsa, fui cantante de salsa, bueno, soy cantante, me fascina la música en todo su esplendor, no soy rapero, pero también me gusta la salsa, también he estado cantando con orquestas, todo eso me llevó como a saber que aquí el mundo sonoro de Colombia es gigante, ¿no? Y que en Bogotá precisamente mm, hay un sonido y se puede como palpar, ¿no? Un sonido de tráfico, un sonido frío, un sonido de caos, un sonido que viene el costeño, que viene el paisa, que viene, no sé, el campesino, que acá confluye la carranga, confluye la salsa, confluye el merengue, confluye la cumbia, la champeta, el reggaetón, el rap, el dancehall, el reggae, el afro, un sinnúmero de sonidos y estamos como en esa consolidación de ese sonido bogotano que puede tener diferentes elementos sonoros de diferentes y distintas regiones del país y cómo ponemos a Bogotá a sonar como Bogotá y no a Bogotá a sonar como Puerto Rico, como Medellín o como algún referente, ¿no? Entonces el cachaqueo nace como género musical, Como esa como ritmo, esencia rola, como esa esa esencia esencia rola, bogotana. tal cual, de cómo valoramos a la mujer desde un sentido más eh, valorativo, desde el valor de la esencia de la mujer, no como objeto sexual, sino como esencia, como mujer empoderada que es capaz, de que eh, tiene su valor, tiene su importancia, porque ¿qué serían los hombres sin las mujeres? Nada, absolutamente, venimos de la mujer, ¿no? Entonces es como confluyen esos sonidos y cómo los podemos poner en un ritmo y cómo este ritmo puede empezar a identificar a la ciudad de Bogotá que no suene como suena la mayoría de música. Entonces estamos en todo este descubrimiento del cachaqueo
de este sonido bogotano, rol auténtico que tiene elementos colombianos, porque en Bogotá confluyen todas las culturas del país. Entonces estamos dándole al proyecto el cachaqueo, experimentando sonidos del vallenato, sonidos de la cumbia, de la salsa, la clave, la 3/2, el 2/3, esas palabras que nos identifican como rolos, como cachacos, y cómo se ponen en un contexto sonoro, bailable, ¿sí? Pero también que tenga una identidad sonora colombiana. Entonces ahí nace el cachaqueo como movimiento en Bogotá, con varios representantes de esta música, entre los cuales se encuentra Dani F. Bueno, se encuentran diferentes artistas que estamos preparando ese atentado sonoro que próximamente van a escuchar por todas las calles, y que seguimos puliéndolo para poder llegar al sonido que queremos, una identidad sonora colombiana desde Bogotá, desde la cuna y desde la capital del país. Si tu vida fuera una canción, ¿en qué verso estarías ahora? ¿En qué verso? Yo creo que iría como por la segunda estrofa. Creo que ya hicimos introducción, coro, primera estrofa, coro, y vamos para la segunda estrofa. La segunda estrofa donde ya estamos más maduros, donde ya tenemos 40, donde ya estamos pensando es cómo vivir la última etapa de nuestra vida, de los 40 en adelante, y cómo disfrutar. Creo que ya hoy en día me disfruto todo. Ya cualquier problema que llega lo trato como de ver como una oportunidad, ¿sí? De cómo puedo pilotear el barco, ¿no? Pilotear el avión, y cómo mediante lo que componga en esta nueva estrofa de mi vida va a desembocar en el otro de mi vida, ¿no? Tanto de la parte de sostenibilidad, y como también seguir este sueño que sigue latente, y sigo, pues afortunadamente, siguen los escenarios en mi vida, sigo cantando en festivales, sigo cantando en discotecas, en colegios, sigo promoviendo la música a través de procesos de formación artística con niños, con personas en situación de discapacidad, con habitantes de calle, con presos también. Tengo la oportunidad de compartir en cárceles de Bogotá, en la cárcel Buen Pastor y en la Picota, en la cárcel de niños, como allí también hay sueños muertos, cómo revivimos esos sueños, O sea, en estos momentos estás como tu álbum del 2014, Dejando Huella. dejando huellas, seguimos dejando vivir. Creo que ese fue como la misión, y que algún momento llegó a mi vida, Giovanotti dejando huella, porque sí quiero no pasar desapercibido por este mundo, no solamente desde mi arte personal y egocéntrico, sino de cómo mi música y cómo las acciones que yo promuevo pueden llegar a una persona a cambiarle la vida, o a darle una luz, de pronto si está en la oscuridad, como en todos estos lugares a donde voy, donde la oscuridad es la que prima y donde la luz es escasa. Entonces creo que las acciones que hago musicales eh, tienen algo de luz, y así seguimos dejando huella. Bueno, para las personas que nos escuchan y que de pronto están pasando por esa situación donde será que renuncio, será que no renuncio, dentro de un trabajo formal, dentro de un trabajo artístico, dentro de cualquier tipo de trabajo, ¿qué le dirías tú? Yo creo que es algo muy importante seguir el instinto. Yo creo que ese es como el mensaje: sigan su instinto, no se dejen esclavizar por el dinero, y traten de buscar la felicidad en las pequeñas cosas. Creo que eso es fundamental. A veces queremos buscar la felicidad en grandes logros, pero las cosas más simples son las que verdaderamente a uno le dan felicidad, ¿no? Amen profundamente, amen con el alma, con el corazón, sean apasionados, y traten de dejar un legado, creo, ¿no? Para su familia, para quien los escuche, para sus hijos. Traten de dejar un legado de que todo es posible, ¿no? Y que la imaginación y decretar en la vida cosas positivas trae su recompensa. Igual cuando decretan cosas negativas también trae sus recompensas, ¿no? Es un yin yang, estamos como en esa balanza, ¿no? De la oscuridad con la luz, y que ahí mismo, ¿no? Pero el instinto creo que es lo más importante. Sigan su instinto, no pierdan esos sueños, ni olviden esos sueños que cuando tenían de niño, alguien le dijo: ay, usted no es capaz de hacer eso. "Ah, inténtelo, porque si no lo intentamos, imagínate en qué viviríamos, en una tristeza absoluta, que es lo que más lamentablemente se refleja en esta sociedad, la tristeza y la frustración a esos sueños que cuando teníamos de niños no nos enseñaron a trabajar ni a construirlos". Giovanotti, para mí es un placer, un honor y realmente una enseñanza muy valiosa que me dejas a mí
personalmente, porque realmente no podemos dejar de lado todo lo que queremos, todo lo que soñamos y tenemos que ser persistentes. Creo que eres una persona de las que más conozco que son persistentes, porque pase lo que pase, has estado ahí detrás del sueño, em, con tus 3 hijos, con tu esposa, siempre en familia, en unión y pues siempre tratando de llevar ese pensamiento de cuidar, de servir, no solamente a los seres humanos, sino a nuestra naturaleza, quien nos aporta y nos da vida todo el tiempo. Quiero que nos resumas qué es para ti trabajar desde adentro. Trabajar desde adentro es desde el corazón. Creo que hay que meterle más corazón a la vida, a las acciones, que de ahí para allá lo económico y lo material vendrá, ¿no? Porque llegamos sin nada y así mismo nos vamos, solamente con el corazón que dejemos en las personas que con lo que con el paso de los tiempos vamos conociendo. Dejar el corazón y entregar lo mejor que uno pueda. Bueno, muchas gracias a ustedes por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo episodio. Vamos a escuchar este episodio desde el corazón, desde adentro y nos vemos en un próximo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a dejar huella. Vamos, sigamos, seguimos dejando huella. Yo les diría que la palabra tiene un poder muy importante en el ser humano y en la vida, ¿no? De cómo podemos motivar a alguien con una palabra, con un dicho, con una frase, asimismo la podemos destruir. Creo que el poder de la palabra hay que tener mucho cuidado con la boca, ¿no? En lo que decretamos, en lo que le decimos al otro, en que siempre tratemos de hablar desde la conciencia, desde el amor, desde el corazón y no simplemente desde la razón.